Hola, en el video anterior les contábamos que habíamos llegado a Antigua Guatemala y hoy finalmente vamos a recorrerla juntos. Acompáñennos a descubrir sus calles coloniales, su historia y su encanto único, porque este lugar tiene mucho para mostrar. Cada paso, una nueva historia, un nuevo sueño, juntos como familia en este viaje de amor, creando momentos que nunca olvidaremos, creando momentos que nunca olvidaremos. A los pocos metros de empezar a recorrer la ciudad, nos encontramos con el templo de San Agustín. Hoy lo vemos en ruina, aunque en su tiempo fue una de las iglesias más importantes de Antigua. Fundada en 1657 por el fray Francisco Ibarra, en la parte superior todavía se conserva intacta la imagen de San Agustín. Y es algo realmente extraño, porque mientras la fachada muestra daños irreparables, esa figura parece resistir intacta al paso del tiempo. Con los siglos, varios terremotos dañaron la construcción y finalmente las autoridades recomendaron el desalojo ya que no podía ser reconstruida. Después de caminar unas calles más, llegamos a un McDonald's muy particular. Desde afuera apenas se distinguen las letras doradas con su logo, pero lo curioso es que la fachada se conserva igual al resto de los edificios coloniales de la ciudad. Si uno no presta atención, casi pasa desapercibido. Por dentro, este McDonald's nos sorprendió muchísimo, pues de atravesar el local donde venden las hamburguesas, nos encontramos con un patio enorme, lleno de vegetación, que más bien parece un jardín, fuentes de agua que le dan un ambiente muy relajante, y en distintos rincones aparecen los personajes clásicos de la marca, que le dan un toque divertido y familiar. Lo que más nos llamó la atención es cómo este lugar logra combinar lo moderno con lo colonial, porque mientras disfrutas de todas las comodidades de un McDonald's, al mismo tiempo estás rodeado de la arquitectura típica de Antigua. Realmente da gusto quedarse un rato acá, caminarlo y descubrir cada detalle. Y además, adentro del mismo local se encuentra el Zaguán, una galería de arte donde en este momento se exhibe una muestra fotográfica del artista Enrique Asturia. Son retratos de gente local, llenos de expresividad, que muestran parte de la identidad de este lugar. La verdad es que este McDonald's nos pareció uno de los más lindos que hemos visitado. Ahora vamos a volver al fogón porque fue un día realmente largo. Salimos temprano desde Chiquimulilla, recorrimos unos 90 kilómetros y apenas llegamos a Antigua, salimos a caminar bastante para ir a comer y conocer la ciudad. Así que ahora nos toca descansar un poco para mañana seguir recorriendo esta hermosa ciudad. Es nuestro segundo día en Antigua. ¿Y a dónde vamos? Pues Al centro, a recorrer el centro. El parque principal, el arco de Santa Catalina y un par de lugarcitos más. vamos allá. Llegamos a la plaza central, que es como el corazón de la ciudad. Está rodeada de edificios históricos y siempre hay movimiento. Se siente esa mezcla de historia con la vida cotidiana. Gente que pasea, que descansa un rato en los bancos y turistas que no paran de sacar fotos. De este lado vemos el Palacio de los Capitanes Generales. En la época colonial, acá funcionaba el gobierno español de toda Centroamérica. Hoy en el edificio está el MUNAC, el Museo Nacional de Arte de Guatemala. Pero justo nos tocó cerrado, así que no pudimos entrar. Algo que nos llamó la atención son los carteles de la calle, que son muy antiguos y todavía se conservan. Le dan un aire bien colonial a la ciudad. Volvemos a la plaza, que siempre está llena de gente. Los cales que vienen a pasear un rato, vender artesanías o charlar. Y turistas que se mezclan y disfrutan de este espacio. La verdad es que es un punto de encuentro. Todos terminan pasando por acá en algún momento. En el centro está la famosa Fuente de las Sirenas, construida en 1738. Es muy particular, 4 sirenas sosteniendo sus pechos, de donde brota el agua. Con los años se convirtió en uno de los símbolos más reconocidos de Antigua. Y es uno de los lugares que más fotos se llevan los visitantes. También vemos mujeres con sus trajes típicos, que mantienen vivas las tradiciones y llenan de color este lugar. Girando la cámara aparece la Catedral de San José. Se empezó a construir en 1541 y a lo largo de los siglos fue dañada varias veces por los terremotos. Desde afuera es impresionante con su fachada blanca y los detalles coloniales que la hacen tan especial. Cuando entramos todavía se conserva parte de la estructura original. Es un lugar que transmite mucha paz y también refleja la historia marcada por la fe y por la fuerza de la naturaleza.
En otro sector de la plaza está el edificio del ayuntamiento. En sus paredes encontramos dos placas, una de 1935 que recuerda que esta ciudad fue arrasada en 1543 y que fue capital del Reino de Guatemala hasta 1775, cuando la trasladaron. Y otra que marca que en 1979 la UNESCO declaró Antigua Patrimonio Cultural de la Humanidad, reconociendo su valor histórico y arquitectónico. 25 años después pusieron otra placa para celebrar este aniversario. Seguimos caminando y entramos al centro cultural que tiene entrada gratis. Adentro nos encontramos con la muestra Antigua en colores, con pinturas inspiradas en los rincones más representativos de la ciudad. Hay volcanes, iglesias, calles empedradas y escenas de la vida cotidiana. Nos gustó mucho porque es un recorrido corto pero muy interesante que muestra cómo los artistas ven y sienten este lugar. Ahora vamos a ir hasta otro punto icónico, que es la iglesia de San Pedro Apóstol. Estamos llegando a la iglesia de San Pedro Apóstol, un lugar muy especial para la gente de Antigua. Fue fundada en 1654 por el hermano Pedro de Betancourt, que dedicó su vida a ayudar a los más pobres y enfermos. De hecho, acá funcionaba el Hospital de San Pedro y todavía hoy sigue en pie como hospital y asilo de ancianos. La iglesia, como muchos templos de la ciudad, tuvo que ser reconstituida varias veces por los terremotos, pero conserva ese aire colonial tan característico. En este momento no podemos entrar a conocerla por dentro porque se está oficializando la misa, así que bueno, vamos a seguir con nuestro recorrido. Recorriendo las calles no podemos dejar de sorprendernos, todo parece detenido en el tiempo. Y así llegamos al Tanque La Unión. Este lugar fue inaugurado en 1853 y como muchos edificios de la ciudad sufrió daños por los terremotos, pero lo reconstruyeron para mantenerlo en pie. El tanque cuenta con 22 lavaderos que durante años fueron usados por las mujeres del lugar para lavar la ropa, pero más allá de esa función era un punto de encuentro social, donde las charlas cotidianas se mezclaban con el trabajo diario. Hoy sigue siendo uno de esos rincones que cuentan mucho de la vida de esta ciudad. Y como todo en esta ciudad está lleno de historia, edificios antiguos y monumentos, solo con cruzar la calle nos encontramos con el convento de Santa Clara. Esta construcción llevó nada menos que 15 años terminarla y se inauguró en 1715, pero apenas llevaba 2 años en funcionamiento cuando un fuerte terremoto puso a prueba su estructura. Hoy lo que vemos es un monumental conjunto de ruinas que se conserva gracias al cuidado del Consejo Nacional para la Protección de Antigua Guatemala. Seguimos caminando por las calles de Antigua, y algo que realmente llama la atención es que todas las construcciones mantienen la fachada antigua. Los comercios no tienen carteles grandes ni luminosos, casi pasan desapercibidos entre tanta historia. Lo que ayer vimos en el McDonald's, hoy lo notamos en todos lados. Edificios que parecen detenidos en el tiempo, con colores vivos, balcones llenos de flores, faroles antiguos y las calles empedradas que terminan de darles encanto único a la ciudad. Ahora llegamos al santuario del hermano Pedro, que en realidad es la iglesia de San Francisco el Grande. El primer santuario se levantó a mediados del siglo XVI, pero ya en 1565 un fuerte sismo lo dejó muy dañado. La iglesia actual fue construida en 1702, aunque no tuvo mucha suerte. Los terremotos de 1717, 1751 y 1773 lo destruyeron una y otra vez. Después quedó abandonada y todavía sufrió más daños en los terremotos de 1874 y 1917. Finalmente, recién en la segunda mitad del siglo XX, pudo ser reconstruida cuando los franciscanos recuperaron el complejo en 1967. Hoy es una iglesia que tiene una belleza impresionante, muy decorada por fuera y por dentro podemos observar un altar dorado, pero solamente se los puedo mostrar desde lejos porque ando con pantalón corto y no se puede entrar con esa ropa a esta iglesia. Alrededor se extienden los jardines donde todavía se conservan ruinas antiguas que recuerdan toda esa historia de destrucciones y reconstrucciones. En 1935 las ruinas de la iglesia fueron utilizadas para filmar escenas de la película Las Nuevas Aventuras de Tarzán. Ahora llegamos al sector de adoración perpetua. Desde lejos se ve un edificio curioso, porque abajo luce moderno, pero en la parte superior mantiene la estructura colonial. En los jardines también nos encontramos con un pesebre rodeado de flores y plantas que suma mucha calma al lugar. Volviendo hacia la iglesia para ir a ver los jardines del otro lado y no me había dado cuenta de la hermosura del campanario. Las campanas son enormes y lo decorado que está.
En este sector podemos observar que hay altares dorados con imagen de los distintos santos. Por el mismo motivo que no puedo entrar a la iglesia, tampoco puedo ingresar acá para mostrárselo más cerca. Miren el decorado de los ángeles en el techo. Seguimos caminando por sus jardines y entre los caminos nos encontramos con esta fuente que tiene una estatua del hermano Pedro para recordar su obra de servicio, y finalmente llegamos al punto más importante del lugar, que es la tumba de este señor. Pero antes de ingresar vamos a recorrer un poquitito más los jardines. Pedro de San José Betancourt fue un misionero franciscano nacido en Tenerife, que llegó a Guatemala en el siglo XVII. Se dedicó por completo a los pobres y enfermos. Fundó hospitales, escuelas y obras de caridad, y se ganó el cariño de toda la gente. En 2002 fue canonizado por el Papa Juan Pablo II, convirtiéndose en el primer santo de Centroamérica. Visitar este santuario no es solo conocer un lugar histórico, es también sentir la devoción viva de quienes vienen hasta acá para rendirle homenaje. Vinimos a un lugar de dulces típicos de Guatemala para conocer un poco cuáles son los dulces que hay acá. Ahí vamos a probar unos de nueces, unos de leche, y bueno, los chicos prefirieron los alfajores, y era lo típico. ¿Alfajores? Delicioso, aunque ya me lo comí. ¿Te gustó? ¿No te gustó cuando lo comí? Lo comí. ¿Rauli? ¿El bizcochito no es? No. ¿No es lo que querías? No. No es como los que hemos probado, rellenos, nueces rellenas. Antigua Guatemala tiene una historia que realmente sorprende. Fue fundada como la capital del Reino de Guatemala en el siglo XVI y durante más de 200 años fue el centro político, religioso y cultural de toda la región. Lo curioso es que la ciudad sufrió varios terremotos, como los que ya les nombré en 1717, 1751 y 1773, que destruyeron gran parte de los edificios. Por eso la capital se trasladó a lo que hoy es Ciudad de Guatemala. Pero acá, en Antigua, se conservó mucho de la arquitectura colonial. Sus calles empedradas, iglesias y palacios hacen que parezca que el tiempo se detuvo. No es difícil imaginar cómo vivían los habitantes hace 300 años. Cada esquina tiene su historia, cada edificio tiene algo que contar. Y no es casualidad que en 1979 la UNESCO la declarara Patrimonio Cultural de la Humanidad, reconociendo todo su valor histórico y la manera en que logró mantener su esencia a pesar de los terremotos y los años. Y acá llegamos al final del video de hoy, aunque todavía nos queda mucho por mostrar de nuestro paso por Antigua, como la visita al Museo del Jade, el famoso Arco de Santa Catalina, el Cerro Santo Domingo y muchas otras cosas que iremos compartiendo en los próximos videos. Si les gustó este recorrido, no se olviden de darle like, darnos un comentario con lo que más les llamó la atención y compartirlo con sus amigos. Con eso nos ayuda muchísimo a que más personas puedan descubrir estos lugares y acompañarnos en nuestra aventura. Hasta la próxima. It's